Continuamos en el Mirador, aún nos queda un ratito de programa y lo anunciaba hace un momentito, antes de irnos a publicidad, que íbamos a hablar con Julio Otero, periodista, un gran conocedor de la política estadounidense, porque como ciudadanos globales nos afecta. Y desde luego que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Irán y no solo, yo creo que en todo el Mediterráneo oriental. Pero es que aquí en nuestro ámbito geográfico, en Cádiz ciudad, en nuestra bahía, tenemos delante, en Rota, una base naval compartida por la Armada estadounidense y por la Armada española, y cualquier tema pues que suceda de manera directa nos va a afectar. Lo estamos viendo y lo estamos comprobando. ¿Qué puede haber en la cabeza del señor Trump, del presidente de los Estados Unidos? Julio Otero, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y muy buenos días. Bueno, ¿qué hay en la cabeza de Trump? Pues la verdad es que es difícil de saber porque Trump es una persona imprevisible, una persona que a veces actúa de forma repentina y es difícil saber con precisión qué tiene en su cabeza, pero lo que podemos asegurar es que está muy enfadado con España, eso es evidente. Al menos por sus declaraciones, que estamos ya acumulando, yo creo que... Sí, estamos acumulando. Yo con Almudena en algún programa anterior, incluso en otros medios de comunicación a los que me han invitado, he expresado mi preocupación porque España se fuera colocando cada vez más en el punto de mira de Trump, y parece que eso es lo que ha sucedido. Y con esto no critico las decisiones del presidente del gobierno, que pueden ser legítimas, pero sí que expreso preocupación por las consecuencias que puedan atraer. Hablábamos de esas amenazas, de esas críticas de Trump a nuestro país, porque la verdad que tiene esa condición, ¿no?, que no distingue mucho entre gobierno y no, sino él ahonda en el gobierno, pero cuando habla de España. O sea, él habla de que España no... En honor a la verdad, sí que en las declaraciones dijo que España tenía gente maravillosa. Sí. Pero bueno, criticó al gobierno, a su política, y también dijo que no le interesaba nada de España. Bueno, que no necesitaba nada de nosotros. Bueno, de hecho, Julio, si no corrígeme, esta crisis diplomática arranca o comienza cuando el gobierno decide no facilitar el uso de las bases de Morón y de Rota para esos bombardeos sobre Irán. Sí, es cuando, digamos, se ha agudizado, es el último incidente que tenemos, porque ya desde que el gobierno español se resistía a aumentar el porcentaje de inversión en defensa para la OTAN al 5%, ahí ya empezaron a oírse críticas, ¿no?, de Donald Trump y de su gobierno hacia España, ¿no? Y el último episodio pues ha sido este, y Donald Trump pues ha hecho, también su secretario del Tesoro, han hecho declaraciones explícitas contra el gobierno de España y han hecho declaraciones duras. Han hablado de romper todos los tratos o relaciones, de detener el comercio hoy o mañana, o incluso no queremos tener nada que ver con España, que es lo que te comentaba hace unos minutos, y incluso ha llegado a decir que tiene derecho a decretar el embargo. Declaraciones fuertes. Eso es, son unas declaraciones desde luego inquietantes. También es verdad que, según hemos visto en el modus operandi de la Casa Blanca y de Donald Trump, que él lanza un poco el órdago, y luego Marco Rubio, que parece que es su hombre fuerte, ¿no?, en política internacional y no solo, ¿no?, templa un poco gaitas, ¿no? Sí, es el estilo comunicativo, digamos, de Trump. Siempre utiliza un lenguaje exagerado y provocador, y ya después pues las amenazas a veces se concretan en mayor o menor medida o quedan en nada, ¿no?, según el caso. Y sí, ciertamente Marco Rubio después templa un poco las gaitas, como bien has dicho, y sobre eso un pequeño inciso. Hay que decir que Marco Rubio, en efecto, se está convirtiendo en el hombre fuerte de su gobierno, pero que no lo era tanto al principio. Al principio tenía más peso Vance, el vicepresidente, y esto es importante, ¿no? Es un cambio de tendencia, porque Vance representa más al movimiento MAGA, el movimiento que ha aupado a Trump, al movimiento de Trump, al Make America Great Again, que es su lema, y Marco Rubio es un representante del establishment republicano. Lleva muchos años de senador y él venía de la corriente neoconservadora, ¿no?, de la de George Bush hijo, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, etcétera. Y que es una corriente que en general, por ejemplo, el presidente Bush se opone a Donald Trump, incluso declaró Bush que no lo iba a votar, pero una parte de este sector y del establishment
político en general del Partido Republicano y del Estado profundo en general de Estados Unidos, pues parece que se ha adaptado un poco a las características de Trump y que Trump también se ha adaptado a ellos. Entonces ahora mismo hay una simbiosis bastante peculiar que, como bien dices, tiene como resultado sí más visible la subida de enteros de Marco Rubio en su gobierno. Yo creo que la principal cuestión que al margen de lo general, ¿no?, lo que está sucediendo en Oriente Próximo, Oriente Medio, que nos inquieta en nuestro entorno geográfico es lo que va a pasar con la base de Rota. ¿Hay alguna posibilidad de que desmantelen la base los estadounidenses? Es decir, la base tiene uso compartido entre la Armada Española y la norteamericana, la estadounidense. ¿Posible que ellos se vayan, por ejemplo, lo decimos sin ambajes, a Marruecos? Pues de este tema se venía hablando incluso antes de que llegara a Trump, a la presidencia. Se estaba hablando de que parte de la influencia de Rota se podía desplazar a una nueva base en Marruecos, eso sin ningún enfado de por medio y sin que se desmantelara la base. Entonces, sí que es algo que en cierta medida preocupa, pero yo personalmente, por las opiniones que he podido recabar de militares profesionales, de personas analistas especializadas en el tema, es muy improbable que se desmantele la base o que esa influencia pierda tantos enteros a corto plazo. Un desmantelamiento total no lo veo en la situación actual posible. Tendría que producirse una escalada en la enemistad entre los gobiernos de Estados Unidos y de España bastante importante como para que esa decisión se tomara, ¿no? La base de Rota es importante y también cuesta dinero desmantelarla, digamos que crea problemas que hay que solucionar, se desviste un santo, ¿no?, como se dice coloquialmente, y habría que vestir otro, y la base de Rota, no olvidemos, está en un sitio estratégico, privilegiado, y yo a corto plazo, si la escalada no llega a un punto límite, que lo veo también difícil, no se va a desmantelar. Bien, pero el desmantelamiento parcial sí que puedes pensar que lo puede determinar Donald Trump en uno de esos arrebatos o incluso su gobierno, ¿no? Yo un desmantelamiento parcial tampoco lo veo. Sí que perdiera influencia, que se fueran efectivos de allí, que se trasladaran operaciones a otras bases. Eso sí, pero la palabra desmantelar a mí me parece muy fuerte. Yo no creo que a corto plazo se vaya a producir, salvo, como digo, que sea un tema político, que a Estados Unidos le merezca la pena pagar ese precio, ¿no? Igual que las sanciones económicas o los aranceles estas represalias les puede venir mal a Estados Unidos, pero las aplicarán si merece la pena aplicar ese precio político. Si Donald Trump cree que merece la pena escarmentar, por así decirlo, al gobierno español, se hará lo que se tenga que hacer. Pero a corto plazo, lo del desmantelamiento de la base, yo no lo creo probable. Atacar desde el punto de vista comercial a España es atacar a la Unión Europea, todo hay que decirlo. Es decir, que no es tan fácil, ¿no?, lanzar ese órdago y luego cumplirlo. No es tan fácil y sobre todo yo creo que Estados Unidos no tiene ni incentivos económicos ni políticos para hacerlo, porque por eso mismo. Pero si Estados Unidos o su presidente se empeñan porque consideran que es necesario escarmentar a España, por decirlo feamente, sin duda lo harán. Desde el punto de vista legal, normativo, es cierto, sancionar a España implica sancionar a la Unión Europea en el sentido de que la política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea está transferida a la propia Unión. Es verdad también que se han producido algunas declaraciones de apoyo a España, de Antonio Costa, de otros dirigentes. También es verdad que la economía europea es una economía muy integrada desde hace décadas, de tal forma que los productos que vende España en Estados Unidos están insertos en una cadena de valor que afectaría a otros países que Estados Unidos no quiere perjudicar. Por ejemplo, a Italia. Se intentó aplicar alguna... sanción, sí. Bueno, no sanción, digamos, arancel, ¿no? Algún arancel concreto a la aceituna y acababa afectando a Italia, y puede pasar, ¿no?, que uno venda un producto líquido y que, por ejemplo, la botella se haga en otro país de la Unión Europea que la acabe perjudicando. Entonces Estados Unidos no tiene incentivos ni políticos ni económicos. También, ¿por qué no tiene tantos incentivos económicos? Porque al final el comercio entre Estados Unidos y España es lo que exporta España a Estados Unidos un 4%. Y la balanza comercial es desfavorable para nosotros. Nosotros exportamos más a Estados Unidos que lo que importamos.
hay un déficit comercial, aquí tengo el dato, de 13.458,4 dólares. Es decir, nosotros en 2025, el año pasado, hemos importado de Estados Unidos 30.174 millones de dólares, pero solo le hemos exportado a Estados Unidos casi la mitad, 16.176 millones. Entonces es verdad que no hay un incentivo real, pero si la escalada continúa, por supuesto que a Estados Unidos también le merece la pena tener un rifirrafe con la Unión Europea, le puede merecer la pena pues dejar de vender productos a España, porque al final el prestigio de Estados Unidos o que se sigan sus directrices es prioritario a los beneficios que pueda tener la relación comercial con España, que como se ve es pequeña comparado con otros países. Y sobre lo que has dicho de que atacar a España es atacar a la Unión Europea, yo diría que sobre el papel sí, como decía al principio de mi intervención, pero yo no estaría tan seguro. Yo desconfiaría de los líderes europeos porque a la hora de la verdad, en alguna que otra ocasión se ha demostrado que cada uno al final mira por su interés, ¿no? Barre para casita. No hay más que ver la cara que puso Merz cuando Trump estaba criticando a España, que era la de sentimiento. Lo mismo un gesto reflejo, ¿no? Como puedo hacer yo cuando hablas tú o tú cuando hablo yo. Pero claro, ¿por qué tengo ese gesto reflejo también? Porque hay un clima de complicidad, de confianza, porque en el fondo te estoy escuchando, ¿no? Atentamente. En ese caso, incluso aunque sea un gesto reflejo, a mí me parece muy preocupante, ¿no? El canciller alemán, bueno, que estuvo presente, ¿no?, cuando hizo esas declaraciones Donald Trump, al hilo de esa crisis con España que se inició en este caso, en este último caso. Hablamos también, ¿no?, o sacó a colación el propio Trump, ¿no?, el tema del presupuesto, de la inversión del PIB en armamento. Pero bueno, que principalmente viene por no permitir el uso de las bases de Morón, y la que tenemos aquí enfrente, la derrota para estos bombardeos, estas acciones militares contra Irán. Claro, para ir terminando, Julio, si la base de Rota, como bien has comentado, es estratégicamente tan privilegiada y de alto valor para Estados Unidos, de momento no la han, o al menos que sepamos, no la han necesitado para estas acciones que están perpetrando frente a Irán. Con lo cual uno dice, bueno, pues si no lo han necesitado esta vez, ¿por qué la van a necesitar en el futuro? Es decir, ya sé que desmantelar una base no totalmente o parcialmente conlleva todo eso que has comentado, pero es verdad que al menos esto demuestra que Estados Unidos sigue adelante, tira adelante, no le importa. No necesitamos a España para nada ni necesitamos nada de España, tal y como dijo Donald Trump. Imprescindible España y la base Rota está claro que no es, que tienen otras opciones, que tienen otras muchas bases, tanto en el entorno del Golfo Pérsico como en el Mediterráneo, en Europa, desde donde pueden llevar a cabo sus operaciones. Pero bueno, que necesaria sí es, ¿no? Y la prueba es que la han querido utilizar y que en el fondo se utiliza indirectamente, porque desde Rota hay vuelos a otras bases y desde otras bases pues se realizan operaciones. Aunque sea de forma indirecta, obviamente se utiliza, ¿no? Pero yo lo que creo, Enrique, que la clave está en el desafío simbólico, digamos, ¿no?, que supone que un aliado en teoría cercano le diga que no a Estados Unidos. Estados Unidos en general, sea el presidente y el gobierno que sea, pero especialmente Donald Trump, lleva muy mal que se le lleve la contraria. Y que un presidente de un país que no es el más importante económicamente de Europa le diga que no, pues es algo que no lleva bien. Y además, porque no solo ya sea un desafío simbólico a su poder, sino por el efecto dominó que puede provocar, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que un aliado todavía más cercano a Estados Unidos como es Italia y una primera ministra como Giorgia Meloni, que tiene una especial sintonía con Trump, pues ha tomado una decisión idéntica a la de Pedro Sánchez por motivos de política doméstica, ¿no? Entonces, es algo que a Estados Unidos de una forma u otra le afecta, y como para ellos es muy importante que en el mundo quede claro que ellos mandan, si tienen que sancionar a España, lo van a hacer a costa de la Unión Europea y a costa de que les cueste un poquito buscar el encaje legal etcétera, ¿no? Porque para Estados Unidos eso es importante. Yo veo que en cierta prensa nacional se minimiza ese riesgo. Entonces yo no digo que haya que asustar ni mucho menos a las empresas, ¿no?, ni al país en general. Yo tampoco digo que sea fácil o que vaya a producirse
y ni siquiera tampoco digo que sea ilegítimo lo que ha hecho el presidente Sánchez, está en todo su derecho, y aunque haya consecuencias negativas, si él cree que eso es positivo a largo plazo, o que la dignidad o los valores o lo que se argulla está por encima de eso, yo no lo critico, pero que tenemos que ser conscientes de lo que puede pasar, y que yo no estoy tan seguro de que esos mensajes tranquilizadores que mandan desde algunas agencias de noticias, de algunos periódicos, sean tan así. Vaya. Bueno, Julio Otero, especialista en política estadounidense, y no solo, que nos está comentando su parecer, su punto de vista ante esta crisis diplomática de España con Estados Unidos, de este gobierno de España con el de la Casa Blanca, y sobre todo teniendo muy presente lo que nos afecta, digamos, desde el punto de vista territorial más de cerca, que es la base naval de Rota, claro. Por supuesto, y también tenemos algunos sectores económicos que precisan, el agroalimentario en concreto, no voy a dar más datos de productos para no asustar innecesariamente, pero el sector agroalimentario, por ejemplo, es uno de los que más exporta a Estados Unidos y es uno de los que más relación tiene con nuestra comunidad autónoma y con nuestra provincia. Entonces sí que nos podríamos ver afectados, aparte de por la base. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede. ¿No se le está poniendo el viento a favor, como aquel que dice, en este conflicto al señor Trump, ¿no, Julio? Parece que, bueno... No, yo creo que está teniendo más dificultades de las que él preveía o de las que ha tenido Estados Unidos en otras operaciones militares. Bueno, pues muy pendientes que estaremos a todo lo que sucede como ciudadanos del mundo que somos, y por supuesto, pero también como españoles y como gaditanos que tenemos en nuestra provincia, en nuestra bahía, esa base naval compartida entre la Armada estadounidense y la española, la base naval de Rota. Julio, muchas gracias, un placer siempre. Un placer, muchas gracias. Escucharte, y sobre todo muy interesante todo lo que cuentas. De momento, tranquilidad, calma. Por supuesto. No hay a la vista un desmantelamiento, según tu opinión, ni parcial, ni total, ni mucho menos total de la base de Rota. No lo veo a corto plazo al menos. Vale, muy bien.